agua. Bueno, moi bons días a todas e a todos. Hoxe estou aquí para presentar un tema que corresponde ao alcalde, pero como xa sabedes está en Madrid en Fitur, entón tocan a min compartir con Ángel Moix e con Maricruz Madrid, os coordinadores e organizadores da 8ª Feira de Antigüedades, Coleccionismo e Vintage, que vai a ter lugar esta próxima fin de semana en Compostela, no Pazo de Congresos. Estamos volvendo á normalidade, é unha gran noticia que unha feira tan importante como esta, pois, por suposto, guardando todos os protocolos de seguridade como consecuencia da situación que estamos vivindo, pois se vai a celebrar en Compostela. Como decía, é unha excelente noticia porque significa que despois dun ano tan longo e tan duro, pois a cidade vai ir recuperando o latexo e as actividades que tiñan lugar antes da pandemia. Tamén recupera o pulso o Pazo de Congresos, un espazo moi importante para Santiago de Compostela e que esperamos siga sendo pois, ese punto neurálxico no que a organización de eventos e congresos se refire. Como decía, esta é a 8ª Feira de Antigüedades, Coleccionismo e Vintage, que volve a normalidade despois dese ano de parón e que vai a traer a 40 expositores achegados de moitos puntos de España, de Galicia, por suposto, de Asturias, do País Vasco, de Castela e León e de Madrid, entre outros. Haberá miles de obxectos de todo tipo en venda directa e, lóxicamente, pois será unha feira, como dixen antes, segura, na que se cumprirán pois todas as medidas de seguridade establecidas polas autoridades sanitarias. Me gustaría agradecer a los organizadores, Ángel Moix e a Maricruz Madrid, la confianza que han depositado en la ciudad de Santiago y en la elección de Santiago de nuevo como sede. Antes hablaban de que fue la última y ahora es la primera, ¿no? El final y el principio de esa nueva normalidad. Sin más, le doy la palabra a los dos para que nos cuenten más detalladamente pois todo o que se vaya a desenvolver en esta fin de semana no Pazo de Congresos. No sé quién, bueno, Ángel. Sí, hola, buenos días. En principio, daros las gracias a todos vosotros, al Consello por estar aquí. Yo creo que después de muchos años esta es la feria más complicada que he tenido y la que nos ha hecho trabajar muchísimo porque no sé cuántas fechas y ferias hemos hecho sobre Santiago de Compostela. Se tenía que haber hecho en enero y hemos ido aplazando. El COVID nos ha ido impidiendo la celebración, pero como no sabíamos nunca qué fecha se terminaba, empezamos de nuevo. Para enero empezamos a apuntar a la gente se apuntaba con la esperanza de poder asistir. El trabajo es exactamente lo mismo, hacer reservas de hoteles, pides presupuestos, y empiezas a mover toda esa cadena y ese engranaje que nos hace montar una feria. Llega al final, la feria no se hace, volvemos a empezar. Y así ha habido montones de veces. Yo al final lo hacíamos con una libreta, apuntando al estilo antiguo, lápiz y goma para borrar, porque vengo, no vengo, puedo, no puedo. Bueno, hasta el final. Hemos llegado a estos momentos que para nosotros es la feria de invierno con mejor temperatura, porque se tenía que haber hecho en enero y estamos ahora con la temperatura, un sol, una luz, que bueno, yo creo que es la ayuda que esperamos a veces recibir, ¿no? Los expositores, como bien has dicho, bueno, vienen de una representación de España. A lo mejor nos ha fallado la parte de otros años que venían del extranjero, de los países vecinos. No puede ser, es complicado, tienen problemas en cruzar, porque algunos eran de Inglaterra, pues tienen que traer su mercancía en barco, aunque ellos quisieran, les ha sido complicado y se ha tenido que aplazar, porque tampoco no saben cómo se iban a encontrar en las reservas a un tiempo antes. Es decir, hacer una reserva para un mes adelante es complicado. Entonces, bueno, se ha convertido
trazamos una línea imaginaria de España y cortamos por Madrid, y de Madrid para arriba, pues sí, nos vienen de Logroño, toda la cornisa cantábrica, País Vasco, Galicia, Castilla y León, toda esa franja que nos llenará ese palacio de congresos de esas miles de piezas de antigüedad que todos desean. Es volver a reencontrar a los amigos ya, porque los visitantes han convertido a los compradores en amigos, y todos desean. El que van a llevar, esta es una pregunta que a veces nos llaman desde particulares, y tengo que contestar lo mismo, no lo sé. Llevan mucho tiempo en sus almacenes guardadas y ellos han querido traer pues un poco de todo lo que tengan, que será un variado, me imagino que más o menos como siempre, y con la intención de poder satisfacer los gustos de sus clientes de hace ese año y algo, y con mucha ilusión. Eso sí, todos hemos venido dejando los miedos, porque los llevamos dejando hace mucho tiempo atrás. Cuando había pandemia estábamos apuntándonos para poder asistir, porque es un sitio que hay una conexión especial con nosotros. Entonces el público asiste, no es un sitio que esté céntrico, que puedas venir andando, tienes que ya venir adrede con el coche. Bueno, pues es de agradecer a la gente que se presenta y que nos viene todos los años. Pues realmente es eso, volver a empezar a esa feria, a ese reencuentro como si no hubiera pasado nada. Pasamos el calendario, nos volvemos a encontrar prácticamente los mismos. Bueno, cumpliendo esas normas de seguridad, yo quiero que la gente sepa, a los visitantes, que van a estar más seguros allí dentro que en cualquier otro sitio fuera. Hay toma de temperatura, las distancias, los geles, el contacto de las personas, nombres, por si hubiera algún día algo para tener que avisar. Yo creo que las medidas se van a cumplir al 100%, pero eso es para que la gente pueda venir, se sienta a gusto y pueda comprar, mirar, vender lo que les haga falta, aprovechando que son momentos de crisis, que hay gente que necesita ese objeto que no va a hacer servir. Pues bueno, a veces es una ayuda para poderlo desprenderse y convertirlo en un dinero que le puede ir bien para cubrir las necesidades que pueda tener en estos momentos. Y nada, esperar que vengan todos, la gente, y que se cumpla como el 2022, podamos venir y no tengamos que cambiar fechas, y bueno, y apoyar a los demás gentes y expositores y organizadores que hacen ferias, porque se apunten, que aquí nos tratan de maravilla y por eso estamos otra vez aquí. Y nada más, simplemente añadir que mantenemos el horario de viernes, que abrimos a las 5 de la tarde, de 5 a 9, y el sábado y domingo, que es un horario partido, porque empezaremos por la mañana a las 11, de 11 a 2:30, y de 4:30 a 9. La entrada también es la misma de siempre, en 8 años no ha variado, que son 3 euros. Y bueno, simplemente esperamos que este fin de semana pues Santiago se vuelque con nosotros en la feria, igual que ha hecho siempre, y que disfruten pues mirando, comprando, revolviendo y pasando simplemente pues una tarde amena allí, porque no va a haber ningún problema de seguridad. Y nada más, os animo a que vengáis todos. Gracias. Non teño referencias de outros anos, así que, bueno, suele haber máis xente, suele ser un éxito, ¿no? Estás contentos con la participación, con la acogida. Sí. A ver, esto es muy claro. Esta es la octava vez que estamos, han pasado 8 años. Si no fuera así, no estaríamos. En el fondo, todos pretendemos que sea un negocio, tanto para una persona que se tiene que coger un barco y se traslada hasta aquí, tiene que hacer sus números y tiene que compensarle, pero para muchas cosas más. No solo es la economía, es el trato que recibes, el salir a la calle luego a poder comer, ellos suman todo. Al final de cuentas, tienes que pasar unos días, quieres estar cómodo en el hotel, quieres salir de compras, porque tu trabajo es ese, que estás allí encerrado, pero cuando sales haces tu vida normal. Sí, los números son positivos, la verdad no sabemos cuántos son y qué ganan cada uno, porque tampoco realmente tenemos esa intención. Pero sí sabemos que si no fuera bien, no vendrían. Y hay gente que está desde la primera edición. No siempre son los mismos, y encima lo agradecemos, porque así no hay una variedad en las piezas y en el trato de la gente. Pero sí, el boca a boca se hace. Ahora son momentos difíciles por esta circunstancia solamente, porque si no estuviera el COVID no hubiera pasado.
sin ningún problema. Se hace, la gente viene, se apunta y a veces es dificultoso encontrar el sitio para que pueda asistir. Ahora, pues bueno, tenemos que adaptarnos a estas nuevas circunstancias, pero sí, yo sería el primero en que no vendría, aunque tengo muchas ganas de estar aquí. Eu creo que é unha declaración de intencións moi clara, que o nivel de participación pois faga que se desplacen xente de outras comunidades autónomas para estar aquí. Eu entendo ademais que esta feira non está dirixida únicamente para a cidade de Santiago, senón para toda Galicia, porque efectivamente Santiago ocupa unha centralidade clara, está moi ben escollido o Pazo de Congresos porque a nivel de mobilidade está moi perto das conexións máis directas, non? Das autopistas, autovías, é moi fácil chegar, hai aparcamento, un equipamento que se pensou no seu momento nese espazo para precisamente porque toda a conexión lle permitía aunar aínda máis nese sentido de centralidade, non? ¿Qué aforo nos han permitido a nosotros? En este caso, estamos en 500 personas. Entonces, bien, es suficiente porque 500 personas no son en todo el evento, sino es constantemente 500 personas. Ojalá tuviéramos el aforo constante de 500 personas durante todas las horas del día. Creemos que es un número importante debido a cómo estamos, pero también cumplimos con todas las normas exigidas, en este caso, para poderlas conseguir. No creo que nos haga falta ese más público para que se tengan que quedar. Y si se están esperando un rato fuera, no me sabe mal. El aire libre es importante, uno respira, pero bueno, yo creo que es un número adecuado, fue el que pedimos además, se nos ha concedido y creemos que es suficiente para poder llegar a hacer la feria con suma tranquilidad. De la COPE. ¿Podría comentar alguna pieza especial que se vaya a poner a la venta en la feria? No, me encantaría, pero no lo sé. La verdad sea dicha, no tenemos ese contacto que nos podamos ver continuamente, que antes sí era fácil, ahora es un misterio para nosotros. Esa pregunta se me ha hecho pues, desde el público y de gente de la calle. No sé, pero seguro que habrá alguna pieza que se saltará de lo normal porque la llevarán guardado, porque necesitarán sacar, pero no sé, el jueves sabré. En este caso, esta vez, estoy igual que el público, no sabemos. Sobre outro asunto, para a conselleira, pregunta Paula, quería saber que plans ten o goberno para a instalación de aseos públicos nas cidades. Se pode confirmar que as obras de outros mistérios, unha alternativa serían os baños portátiles e en que zonas se darán? Pois, o que xa contestou creo que o Concelleiro de Obras e Proxectos onte relativo a este tema, probablemente non todas as obras coincidan ao mesmo tempo e, por suposto, se é así, se habilitarán baños públicos destes de Quita de Pon para poder dar o servicio que se precisa. Pois nos ámbitos onde se van a quitar. Sempre en determinados momentos do ano e dos anos santos se reforzou. Neste ano de pandemia tamén en determinados momentos así se fixo, porque ao estar toda a hostelería pechada, pois había que implantar eses servizos pues era probablemente nos mesmos sitios onde estiveron ubicados durante a pandemia. Tamén tiña outra pregunta, que acaba de pasar pola Alameda, siguen colocados os postos para da feira do libro? Estarán, que pechou antes de onte, supoño que a estarán desmontando. Pero non vai haber outra feira? No, perdón. Efectivamente, sempre, históricamente en Santiago, inaugúrase primeiro a feira tradicional do libro e inmediatamente a do libro antigo, que se inaugurará próximamente, efectivamente.
Fechouse o luns 17 e abrirase a outra de forma inmediata. Non teño aquí as datas, pero si pasou pola Comisión de Cidade Histórica e xa hai tempo. Non sabe decirnos postos que vai haber? Non temos información polo momento, pero seguro que en breve se mandará unha nota de prensa á propia Federación de Librarías, vale? Si se aproveitan sempre, agora estaba descentrada, sí. Vale. Pois moitísimas gracias e moitísima sorte. Estou completamente segura de que vai a funcionar. Se o tempo nos acompaña moito mellor, e seguro que por ali pasarán moitas veciñas e veciños de Compostela e de todas partes de Galicia. El tiempo no tiene que haber tanto sol. Casi preferimos lluvia. Sí. Cuatro gotitas que nos ayuden. Ya. Si no, las terrazas se llenan. Ya. No interesa más que se llena la feria. Ya. Muchas gracias. Pues nada, un Muchas placer. gracias.